Gente, no, y también le traigo un regalo para todos los pibes de Boca, para los jugadores de Boca que son unos pibes. Entonces le traje el chupetín para todos los pibes porque están diciendo que todos son unos pibes, ¿eh? Y miren el equipo que jugaron. Hasta luego, gente. Ahí viene Ramón, pícaro, socarrón y desafiante como pocos. Sin ninguna duda, el Pelado Díaz es uno de los grandes íconos de la historia riverplatense, tanto en su etapa de notable delantero como en la de director técnico. Precisamente con el buzo de DT, su característica lengua afilada lograba calentar la previa de cada superclásico. Es que la rivalidad con los primos es tanta que vencer al equipo de la Ribera para él siempre representó ganar un campeonato aparte, con personalidad, títulos y una identidad que marcó época. Ramón Díaz dejó una huella imborrable en la historia de River. Su ciclo, iniciado un 8 de julio de 1995, transformó al club y sus regresos en 2001 y 2011 más uno reafirmaron su lugar como uno de los técnicos más ganadores de la institución. Hoy, a 30 años y un poquitito más del inicio de una era dorada para la institución, en River Histórico recordamos el imborrable paso de Ramón como técnico de River. Año 1995, River vivía una etapa de transición. Durante los primeros 6 meses, el entrenador había sido Carlos Babington. El inglés acabó siendo eyectado de su cargo pese a haber clasificado al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Derivada de la combinación de malos resultados en el torneo doméstico, internas con algunos dirigentes y la falta de refuerzos que el técnico exigía, la salida de Babington se concretó rápidamente. En la Libertadores estábamos bárbaros, pero nos ganó el equipo de la Ribera 4-2 con un gol de Chamí. Yo quería traer a Roberto Trota y Hugo Morales y un dirigente me empezó a digitar los refuerzos que tenía que traer. Eso no me gustó. Encima Alfredo Daviche, presidente de River, me comentaba que el ambiente estaba pesado y que muchos no me querían. Le contesté que entonces renunciaba. Reconoció tiempo después el gringo. A finales de junio, tras jugar una serie de amistosos preparatorios ante el seleccionado de Uruguay, Babington fue despedido mientras preparaba la pretemporada. La decisión fue tan abrupta que asumió de manera interina Héctor Pitarch, quien condujo al equipo en un torneo de invierno disputado en Mendoza. En ese contexto, luego de la estrepitosa salida del inglés, Daviche quiso volver a las fuentes y elegir como próximo DT a un hombre de la casa. Por su parte, ya con 35 años y tras su paso por el Yokohama Marinos de Japón, Ramón Díaz había regresado a la Argentina con ganas de seguir una temporada más y retirarse en el club. Ya tenía en su haber 5 títulos con la banda como jugador. Sin embargo, fue tentado por el entonces presidente para volver a la entidad de Núñez, pero esta vez como entrenador del primer equipo. El principal argumento para justificar semejante convite se basaba en que las experiencias previas de Daniel Pasarela y Américo Rubén Gallego, al frente de la selección argentina que se preparaba rumbo a Francia 98, fueron satisfactorias para la dirigencia. Y la idea era apostar otra vez por alguien del riñón del club, al que, a pesar de la falta de experiencia, le sobraban pergaminos como jugador por los títulos que había conseguido. El hermano de Alfredo Daviche, Ricardo, quien mantenía contactos con el Pelado desde aquella vuelta al club como jugador en el 91, fue el primero en tirar sobre la mesa el nombre de quien, unas semanas después, se convertiría en el nuevo DT de River. Así llegó el riojano. Pocos imaginaban que ese paso marcaría el inicio de una era dorada. Fue un error haber contratado a Babington. Debimos haber buscado un interinato tras la salida de Gallego. Pero ya está. Ahora intentaremos que Díaz pueda ser habilitado para estar en el banco, porque aún no tiene el carnet de director técnico, asumió Daviche en aquel momento.
Así, el cuerpo técnico se armaba de apuro con personal que ya trabajaba dentro del club. Al primero que llamaron fue Omar Labruna, hijo del ídolo máximo de la historia de la institución, quien acompañaría al riojano en todo el proceso. Tras ser presentado el 8 de julio, Ramón tomó las riendas del plantel el martes 11 del mismo mes. Comienza un nuevo trabajo para mí y es muy importante. Todo se va a basar en el trabajo, en la humildad, en el sacrificio. Conozco muy bien a los jugadores. Creo que por ese motivo acepté de venir al Club Atlético River Plate. Tenemos muy poco tiempo, pero creo que con el profesor Balgoni vamos a trabajar duro y creo que vamos a salir adelante. El inicio de los trabajos en el Monumental se llevó a cabo con la ausencia de varios titulares que se encontraban jugando la Copa América en Uruguay. Debido a ello, integrantes del plantel como Germán Burgos, Ricardo Altamirano, Leonardo Astrada, Sergio Berti, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Celso Ayala y Enzo Francescoli se anoticiaron en sus respectivas concentraciones de la llegada del nuevo DT. Mientras tanto, en Buenos Aires, el jugador devenido técnico entre gallos y medias noches les daba sus primeras indicaciones a algunos de los jugadores con los que había compartido vestuario pocos años antes, como el Cookie, Walter Gustavo Silvani, como Carucha, Ernesto Corti, o como la Hormiga, Hernán Edgardo Díaz. El Nobel entrenador tenía por delante la apertura de ese año y los cuartos de final de la Copa Libertadores, y el cruce dictaminaba que el equipo del nuevo DT tendría su debut frente a Vélez de Carlos Bianchi, vigente campeón de la competencia. Sería una de las tantas batallas que el Más Grande y el Fortín tendrían en la década del 90. River había compartido grupo en la Libertadores del 95 con Peñarol, Independiente y Cerro de Uruguay. El Millonario se clasificó en el primer lugar de la zona al conseguir 11 puntos más 1, producto de 3 triunfos y 3 empates. En octavos de final se midió contra la Universidad Católica, a la cual venció por un resultado global de 4-3. El debut de Ramón se dio en un Monumental repleto y con Javier Castrilli como encargado de impartir justicia. Sodero, Hernán Díaz, Ayala, Corti, Altamirano, Almeida, Leo Astrada, Berti, Gallardo, Ortega y Crespo. Ese fue el primer 11 que escribió Ramón en la planilla y que quedó en la historia más allá de lo que representaron aquellos nombres propios. Ese partido comenzó con un tanto de Sandoná, un poquito después de los 11 minutos para el visitante. Pero Gabriel Amato estableció el empate que terminaría siendo definitivo a los 40 del segundo tiempo. En aquel momento, el valor del gol de visitante no contaba doble. Por eso, la serie se definió por penales después del 0-0 de la revancha en Liniers. Y Gallardo fue protagonista importante otra vez, ya que convirtió el primer tanto de la tanda de 5 que terminó dándole a River un triunfo por 5-3 por sobre Vélez Sarsfield. Llegaría así el turno de enfrentar a Atlético Nacional de Medellín en las semifinales. Y tras una serie que quedó en el recuerdo, el que avanzó a la final fue el elenco colombiano que superó al Millonario en los penales. En aquella serie se recuerda un extraordinario gol de René Higuita de tiro libre. Pese a la eliminación, el equipo comenzaba a mostrar señales de lo que sería jerarquía, ambición y fundamentalmente protagonismo. Con el correr de los meses, Ramón moldeó un equipo ofensivo, competitivo y con identidad. En la apertura del 95, el Pelado tuvo un mal arranque y las críticas no tardaron en llegar. En el 96, River apuntó todos los cañones a la Libertadores tras otro mal inicio en el certamen doméstico. Dejó en el camino a Sporting Cristal de Perú, a San Lorenzo y a Universidad de Chile y terminó llegando a la final definiendo siempre la serie como local. La primera de las dos con el América se jugó en Cali y el equipo colombiano ganó 1-0. En la revancha, el Monumental tuvo cerca de 80.000 personas presentes que alentaron a River para que ganara 2-0 con 2 goles de Hernán Crespo y lograra su segunda Copa Libertadores de América. Para la apertura 96, Crespo se marchó a Italia, pero llegó a River Julio Cruz y el chileno Marcelo Salas. Además, Matías Almeida, Gabriel Cedrés y Juan Gómez también se fueron y llegaron Eduardo Berizzo,
Sergio Berti, Roberto Monserrat, Sebastián Pena y Guillermo Rivarola. River perdió la Intercontinental con una Juventus dopada, pero luego ganó 4 partidos seguidos en el torneo local y se consagró campeón, justamente ante Vélez, a falta de 2 jornadas. Enzo Francescoli fue el goleador de River en el Clausura 97 con un tanto más de 11 y el equipo volvió a gritar campeón, en realidad, tricampeón. A su vez, el equipo de Ramón ganó la Supercopa 97. Nosotros estamos jugados, vamos a festejar con toda la gente así, pero ya mañana lamentablemente tenemos que estar pensando en el campeonato. Le queremos ganar el campeonato a Boca, Titi. Diego Placente, Pedro Sarabia, Martín Cardetti, Juan José Borrelli y Sebastián Rambert reforzaron el cuadro riverplatense y se terminó quedando otra vez con el título. Ese año en el cual River gana la Supercopa ante el San Pablo, termina siendo perfecto. Declaró Ramón Díaz tras conseguir 5 títulos en 2 años en su primer ciclo como DT millonario. La difícil convivencia con jugadores de peso como Francescoli, Estrada, Hernán Díaz y Burgos, entre otros, no le impidieron formar uno de los equipos más importantes de la historia, que aún hoy es recordado por aquel tricampeonato en la temporada 96-97. Siempre se dijo que Ramón fue exitoso por los grandes equipos que tuvo y es una de las injusticias más grandes que se puedan llegar a decir. Durante 5 años al mando del equipo, el River de Ramón vivió uno de los periodos más exitosos de su historia. Bajo su dirección técnica, el club ganó Copa Libertadores 96, Supercopa 97, Torneo Apertura 96, Clausura 97, Apertura 97, Apertura 99, además de los títulos. A estar a un punto de eso y que la gente festeje bar. ¿Te da muchas más ganas saber que Central salió segundo y no Boca? Tercero salieron. Potenció a jóvenes como Aymar, Saviola, Sorín, Crespo, De Michelis y comandó un plantel donde convivieron nombres como Francescoli, Salas, Ortega, Gallardo. Fue el regreso del paladar negro a Núñez. El riojano culminaba su primer ciclo al mando del más grande en el año 2000, habiendo dirigido a la banda en 250 partidos con un saldo de 126 victorias, 66 empates y 58 derrotas. Pero en julio del 2001, tras un breve y fallido paso de Américo Gallego, Ramón regresó a River. En esta segunda etapa logró rápidamente resultados. Subcampeón de la Apertura 2001 y campeón del Clausura 2002. Con un equipo goleador y contundente que dejaba la huella de 111 goles en 52 partidos. A pesar de los buenos resultados y una propuesta ofensiva, su relación con la dirigencia y con parte del plantel fue tensa. River decidió no renovarle el contrato tras la conquista del Clausura. El cierre abrupto no opacó el título. Su segunda etapa al frente del más grande le reportó a Ramón un saldo de 52 partidos con 29 victorias, con 14 empates y con tan solo 9 derrotas. Pero como no hay 2 sin 3, Ramón tendría su tercera etapa como técnico de River a partir de diciembre del año 2011+1. Se encontró con un club golpeado, necesitado de identidad y también de alegrías. No tardó en devolverle competitividad. Cabe recordar que allí, casi a principios del 2013, el Millonario volvía a la primera división del fútbol argentino y estaba necesitado de buenos resultados. Como no podía ser de otra manera, en su tercer ciclo en Núñez, entre el 2013 y el 14 ganó el torneo final y la Copa Campeonato del año 2014. Era un River que volvía a ser protagonista, que nos regalaba un triunfo histórico ante el equipo de la Ribera en su cancha, tras 10 años sin poder ganar allí. A ver si River lo puede ganar en esta. Me gusta Funes Mori de arriba, quiero decirte. Viene el envío pasado. El mellizo mendocino, el que trae el buen vino para festejar, el mellizo defensor, el mellizo goleador, se le va más que nadie, le entró con la parte diestra del parietal, se la puso contra la zurda Orión, nunca iba a llegar, fue tremendo el cabezazo de Funes Mori, contra la pared izquierda de Agustín Ignacio Orión, que no se merece la selección argentina. Lo hizo Funes Mori para la revancha de su vida. El número 6
a los 40 minutos del segundo tiempo, en el arco de Casa Amarilla, en el arco de la calle Aristóbulo del Valle, en el arco donde hizo el gol el Burrito Ortega en el 94. River se lo está ganando 2-1 para dejarlos callados, para tirarle agua congelada sobre la cabeza a todos los hinchas, casi 50.000 que están aquí en el Alberto J. Armando. River lo gana, River 2, el equipo local, el de la Ribera, el azul y amarillo, 1. Pero esta etapa concluyó con una renuncia sorpresiva. El 27 de mayo del 2014, Ramón anunció que se iba habiendo ganado todo lo que podía. Fue, sin saberlo, el cierre de su ciclo más simbólico. Ramón dejaba a Núñez nuevamente tras 66 partidos, 30 victorias, 17 empates y 19 fueron las derrotas que cosechó. Con 3 ciclos al frente de River, Ramón Díaz es, detrás de Marcelo Gallardo, el segundo técnico más ganador del club. Conquistó 9 títulos oficiales y consolidó un estilo de juego ofensivo, intenso y con sello propio. Supo gestionar ídolos, potenciar juveniles y construir equipos que marcaron época. Pero más allá de los números, Ramón siempre supo representar y respetar la historia del club a la perfección. Su figura representa una conexión ineludible con la historia grande de River. Ramón no solo ganó, le devolvió al hincha el orgullo, el protagonismo y la identidad. Ahí viene Ramón. River Histórico, un nuevo producto del canal de YouTube del más riverplatense, del canal de YouTube del Tano Santarciero.